Luis Benavente, de Vox Populi, hace varias semanas estaba comentando el tema e hizo varias columnas respecto al tema del sinceramiento de las cifras. Luis, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Buenas noches, Mónica. ¿Qué tal, Lucho? ¿Qué tal? ¿Escuchaste a la ministra de Salud respecto a una reestructuración en todo el recojo de la información, el levantamiento de la información para poder sincerar las cifras? ¿Cómo has recibido esta información? Sí. He escuchado la conversación, creo que ha sido muy, muy importante que lo diga. Creo que es la primera vez que ella lo dice de una manera muy clara, muy explícita, muy inequívoca. Hace 2 o 3 días, cuando anunció que había 3.688 muertes adicionales, no dio una información completa, no dijo, por ejemplo, cuál había sido la metodología para establecer ese número, etcétera, ¿no? Yo creo que ahora ella se ha comprometido, ha hablado de sospecha de coronavirus en la muerte de muchísimos peruanos, y creo que vamos a llegar a la verdad. Y es muy, muy importante esto, las declaraciones hoy de Mazzetti, porque precisamente hace 1 o 2 días el señor Farid Matuk dijo que el Consejo de Ministros sabía desde abril el número de muertes más o menos real. Sabemos que con una exactitud total no se puede determinar, y que el Consejo de Ministros no había aceptado decir la verdad, ni el presidente. De tal manera que esto es algo muy, muy delicado que pesa sobre el gobierno y que el gobierno no ha desmentido hasta ahora. En todo caso, lo que tenemos hoy son las declaraciones hace unos minutos de Mazzetti en tu programa, dando posibilidades de llegar a la verdad, y lo ha hecho de una manera consistente, seria, correspondiendo al prestigio, seriedad que ella siempre ha tenido y que debe seguir demostrando por bien del país. El estudio que había realizado Luis hablaba de 35.000 muertes, ¿no?, entre abril, mayo y junio, ¿no? Y se hablaba también la diferencia entre los años 18 y 19, que el SINADEF había dado alrededor de 27.000, 28.000 muertes, y que hoy en el 2020 se hablaba de 61.800. Esas son las cifras que has manejado en el estudio, ¿no? De acuerdo, concuerda totalmente con el análisis que tenemos. De esta manera, si vemos con el antecedente histórico promedio de los 2 años anteriores, 2018 y 2019, al 24 de julio, hace 2 días, había 47.398 muertes que eran en exceso, un promedio bastante alto. Y dicho sea de paso, Mónica, no es suficiente decir que en todos los países hay subregistro, porque esto corresponde al 149% de muertes en exceso, que es el primer lugar a nivel mundial. O sea, si fuera un podio olímpico nos llevamos la medalla de oro, lamentablemente. Italia, Francia tienen alrededor del 50%, o España. Así que ese argumento de que en todas partes hay subregistro simplemente ha sido una manera sistemática para justificar el ocultamiento de la verdad. Y lo que dijo Matuk es que desde abril el gobierno lo sabía, de tal manera que hay responsabilidad del ministro y el Consejo de Ministros de aquel entonces de habernos ocultado la realidad. Por eso es importante la declaración de Mazzetti hoy en tu programa, y por eso es importante también que el gobierno confirme o desmienta a Matuk, que es una pelota que está dando botes y que necesitamos aclarar los peruanos. Y hay que tener en cuenta que Matuk en un momento trabajaba directamente con el gobierno, era parte del comité, digamos, del comando COVID, o sea, tuvo también la oportunidad de señalarlo públicamente y no lo hizo en su momento, ¿no? Correcto, de acuerdo, totalmente de acuerdo, ¿no? Incluso está tan comprometido con esa causa, podríamos decirlo así, porque él se inmoló, así como Alfonso Ugarte se tiró el morro. Él dijo: yo fui el que dijo que haya pico y placa, un día sale hombres, otro día salen las mujeres, etcétera. Asumió la responsabilidad para ponerse como fusible, explotar y cubrir al gobierno. Ese era su nivel de compromiso, y en aquel entonces Matuk tampoco dijo la verdad. Evidentemente ahí hay un conflicto entre el gobierno y Matuk, que lleva a Matuk hoy a decir este testimonio, que es fundamental, porque ese tema tiene que quedar claro. Es un tema que muchos han tratado de justificarlo. Yo no comprendo, yo entiendo que haya personas que defienden al gobierno, que simpaticen con el gobierno, pero lo que no comprendo es ese discurso medio fundamentalista que parecen musulmanes defendiendo a Alá cuando quieren tratar de ocultar la verdad, y esto es algo que necesita salir a la luz, Mónica. Ahora, es verdad también que hace muchas semanas, no solamente en publicaciones nacionales, sino en publicaciones internacionales, se hablaba
de este número y este subregistro que tenía el Perú, que estaba en los niveles más altos. Pero también es verdad que apenas asumió Cateriano y la propia Macetti en el Ministerio de Salud, se han comenzado a admitir no solamente algunas cifras, aunque no sean las totales, pero que también Cateriano señalaba que efectivamente había necesidad de un sinceramiento de cifras. ¿Crees que ha habido un interés por ocultar o es un tema de mal procedimiento y procesamiento de cifras? Mira, ha habido un ocultamiento y lo que dice Matuk y la falta de aclaración del gobierno lo confirmaría. No tengo la menor duda. Por otro lado, la hoja de entrada, la ficha que llenan los médicos cuando reportan una muerte a SINADEF, da muchos datos. Sería bueno que muestren esa hoja de entrada, de tal manera que la información está en el sistema de SINADEF y nos puede dar más información de la que aparece en actualización diaria en el sistema web, que aparentemente es muy eficiente de parte de ellos. Realmente es una herramienta bastante bien desarrollada con información muy analítica, pero hay mucho más información y eso lo sabe cualquier médico, porque los médicos están preparados para que al certificar una muerte deben ingresar a una computadora, al sistema de SINADEF y reportar esa muerte. Entonces ahí había información. Yo no creo que haya sido una cosa casual de que la confusión, o como dicen los defensores acérrimos del gobierno, producto de que es muy difícil establecer, que en todas partes pasa lo mismo. ¿No crees que sea una cosa casual? ¿Por qué? Porque trataban de ocultar, digamos, lo que podría configurar un fracaso frente a la respuesta del COVID. Totalmente, ¿no? Porque el gobierno había vendido una imagen el día 15 al anunciar el confinamiento, la cuarentena, pero estaba ocultando otra cosa. Durante 2 meses había estado con los brazos cruzados, las bocinas mundiales sonaban, las alarmas mundiales sonaban desde enero y el gobierno no hizo nada. A Europa sí le agarró por sorpresa porque los chinos exportaron turistas a Europa, a pesar que habían aislado la provincia donde se había dado el brote, pero nosotros tuvimos 2 meses donde lo que se hizo fue nada. Entonces ahí hay una responsabilidad del gobierno que hay que decirlo claramente. No se hizo un equipo de crisis profesional competente, no se hizo un plan estratégico, no se hizo compras necesarias, simplemente se hizo el cruce de brazos. Y es más, el confinamiento y la cuarentena se decreta el domingo 15 de marzo, pero recién 2 semanas después el presidente ordena la compra de materiales, insumos para hacer las pruebas de laboratorio, de tal manera que ha habido inacción, y eso hay que decirlo claramente, porque lamentablemente hemos estado con una verdad oculta y muchos defensores del gobierno, que los tiene y son muchísimos, y es sorprendente que el presidente tenga tanta aprobación, a pesar de este fracaso, no quieren admitir y contribuyen a tapar la verdad, que ahora está saliendo a la luz. Por eso es muy importante lo que ha dicho Macetti esta noche, ¿no? Porque es el inicio, es un punto de quiebre, y esa verdad es algo en la cual coincide Matuk, coincide un poco también los números que da Macetti, coincide Financial Times, coincide IDL Reporteros, y también coincidimos nosotros, Vox Populi, que desde hace meses estamos en este tema tratando de que se sepa. Lo que ha dicho la ministra concretamente es que alrededor de 25.000 muertes ya se puede decir que han ocurrido en el país, y hay un déficit de 15.000 que podrían confirmarse en los próximos días al levantar toda la información que tiene en este momento y que están trabajando los miembros del Ejecutivo, ¿no? De acuerdo. Ahora, para el día 24 de julio hay un exceso de muertes de abril, mayo, junio y julio, de esos 4 meses, de 47.398. La diferencia igualmente tiene que ser explicada por el gobierno, ¿no? Y estamos hablando no de una decisión X, Y, Z que tiene que ver con la gestión pública, estamos hablando de decenas de miles de seres humanos, no estamos hablando de números, Mónica, acá lo menos claro importante. Claro que sí, estamos hablando de seres humanos con nombre, apellido, familias, digamos, que tienen todo el derecho también a saber qué es lo que está pasando en el país, ¿no? Claro, y estamos hablando de sufrimiento de un país con millones de personas muy dolidas, muy sufridas por la enfermedad, la muerte, la pérdida de trabajo, la reducción de ingresos. Entonces, esta es una situación muy dolorosa y no debemos usarla tampoco políticamente.
tanto, como leía ahora en algún comentario, la verdad como la mentira se usan políticamente, pero la verdad debe estar fuera de una utilización política. No le deseamos ningún fracaso al gobierno ni nada. De todas maneras, creo que esta dupla Cateriano-Massetti ha sido un buen cambio, creo que ha sido el mejor cambio que ha hecho el presidente, que debe impulsar por un lado la inversión, la recuperación de la economía para que se generen puestos de trabajo y toda la cadena de producción. Bien. Y eso también da opciones a los informales, por cierto, ante consumidores formales que tienen mejores ingresos, y todo el tema sanitario que requiere una intervención más eficiente. Tu evaluación y tu estudio, para concluir, Lucho, tiene que ver básicamente con las muertes, y en el caso de los contagios, ¿estamos bajo el mismo espectro, digamos, de que se han ocultado cifras que no es el número del cual se habla? Y en el caso de los contagios es diferente, porque los contagios oficiales dependen del número de pruebas que se hace. Entonces, a mucha gente no se le ha hecho pruebas por distintos tipos de razones, porque las personas no buscaron, o porque el Estado no llegó. ¿No? En todo caso, ahí lo importante es la proporción que hay entre el número de positivos y el número de pruebas que se hace en un día. Y actualmente está en 20%. El histórico es más o menos 17 a 18%. Hace un mes era 15%. Entonces hay una tendencia para arriba. Y de 17 ha subido esto, ¿no? Entonces, hay un porcentaje también, efectivamente. A 20. Muy bien, a 20% de positivos sobre el total de pruebas. Y hay otra micro tendencia de estos días, Mónica, que es muy importante, de muertes. Están subiendo día a día como tendencia. Nosotros, por ejemplo, hace una semana proyectábamos estadísticamente... Bien, Lucho, tenemos que terminar la entrevista porque el tiempo, tú sabes que nos gana normalmente, pero es muy importante señalar efectivamente la transparencia y la necesidad de que las cifras se conozcan exactamente para poder tomar las decisiones adecuadas, a pesar de que el cuadro sea tan duro y tan dramático, ¿no? Muchas gracias, hasta cualquier momento. Gracias. Y que el gobierno recupere confianza, Mónica. Gracias. Importante que el gobierno recupere confianza.